Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a tratar de avanzar recuperando un poco lo que habíamos charlado o yo les había, este, había ido construyendo en este repaso de la primera unidad. Muy bien, tendríamos que abordar algún desagregado, es decir, un análisis global de lo que la disciplina historia configura. Ya habíamos quedado en claro que la voz historia representa una cantidad de distintos procesos y también de la materia, es decir, del objeto al que nos aplicamos como estudio. El conocimiento, es decir, el producido, el resultado de lo producido por la disciplina con su método, le vamos a dar el nombre de conocimiento histórico. La producción de conocimiento histórico también suele ser llamada la historia como resultado, con lo cual agregaríamos una voz más. Historia a la materia, historia al relato de los protagonistas, historia a la disciplina y a veces también llamamos historia al conocimiento producido por la disciplina. Entonces, por ejemplo, decimos la historia argentina, nos estamos refiriendo a esos conocimientos enhebrados, hilados, secuenciados por distintos historiadores en distintos momentos, o historia mundial o historia latinoamericana. Pero no avancemos más porque en realidad se pone complejo. Separémoslo así. Por ahora, una cosa es la materia que vamos a estudiar, el objeto, y pensemos por otro lado el producto del accionar disciplinario, cuyo resultado trataremos como conocimiento. A ver, ¿por qué hice un silencio y pensé, porque no quiero usar palabras inapropiadas? Porque en cualquier otra disciplina podríamos decir las teorías, las hipótesis, las leyes. En historia vamos a tratar de evitar, por ahora, establecer ese marco de definición. Y vamos a decir que el producto de ese conocimiento suele tener, por lo general, una cantidad de formatos, pero siempre están enlazados en dos formatos básicos. Uno es el analítico y otro es el narrativo. Entonces, el narrativo, de alguna manera, configura, desarrolla, ordena, le da carnadura a una especie de reproducción, a una reproducción representativa de lo ocurrido, con un orden, con una sistematización, con un ángulo y obviamente ordenando categorías que normalmente no son las que en los hechos los protagonistas refieren. Muy bien, el analítico, por lo general, suele tener formatos categoriales. Trata, trata de esbozar teóricamente un marco de definición de esa materia desplegada, abierta, desbordante, que es la realidad histórica. Entonces, vamos primero por este lado. La realidad histórica es todo este gran océano. ¿Por qué la imagen del océano, digamos, o de la mar? Es una configuración fluida, móvil, dinámica,
pero que finalmente tiene un continente, en donde miríada de acontecimientos se vinculan entre sí. ¿Cómo abordamos ese mar, esa infinidad de acontecimientos en el cual se configuró el pasado que da lugar a nuestro presente? ¿Cómo configuramos a esas sociedades? No el pasado. Recuerden esto, no hablamos de tiempo físico, hablamos de esta temporalidad encarnada en las sociedades, ¿no? Y bueno, esas sociedades son estudiadas, como dice Pierre Vilar, a partir de la relevancia que configuran los eventos en términos de el impacto, los cambios que producen al interior de esas sociedades, de esos continentes, de la humanidad, de conjuntos cada vez más expandidos, ¿no? De colectivos más expandidos. Entonces, me gustaría acá genéricamente, para que ustedes puedan abordar la lectura del capítulo 1 de Pierre Vilar, separar un poco en ese capítulo 1 lo que Pierre Vilar dice de la materia, que la vamos a continuar, la materia, lo que estudia la historia, su carácter de abierta, demasiado abierta, al punto tal que podríamos decir que la sucesión de hechos particulares, grupales, que están en red en un momento dado, ofrecen tal amplitud, tal vastedad, que desalientan hasta el más interesado en conocer cómo sucedieron los hechos. Ahí tendríamos que pensar qué es lo que busca una disciplina científica, es decir, qué busca la historia en este caso. ¿Qué quiere la historia? Recrear, quiere explicar, quiere comprender. Entonces, ahí sería bueno que nos detengamos y pensemos. La fórmula genérica con las que los profesores o nuestros maestros nos asociaban a la idea histórica era esto de las causas y las consecuencias, ¿no? ¿Por qué ocurrió algo y qué efecto produjo eso, ese hecho? Esta mirada es un poco mecánica, yo ya les dije, cada evento histórico, llamémoslo como lo llamemos, tiene múltiples causas, hay multicausalidad. Digamos que hay una estructura causal polivalente. Entonces ahí se complica un poco. Pero por lo menos podemos decir esto. Es imposible que tratemos de definir el objeto de la historia como el de una disciplina que estudia todo. Cuando me refiero al todo social, todo significa todo lo que ocurrió. En textos que vamos a leer un poco más adelante, algún autor dice, bueno, la disciplina histórica hoy día se podría definir como la ciencia social que estudia el todo. Todo lo que ocurre es histórico. Muy bien, filosóficamente ya dijimos, todo lo que ocurre es histórico. El hombre, la sociedad es histórica, está transida por la temporalidad. Sabemos que nuestra identidad es dinámica, pero en algún punto tenemos que fijar los parámetros para poder estudiar. El todo es una forma filosófica de definición. ¿Esto qué quiere decir? Estudiaremos el amor como una línea, digamos, eventual de intereses de sociedades contemporáneas, entendiendo al amor como los vínculos que han impuesto en las sociedades una serie de prácticas que antes no se conocían. Podríamos decir lo mismo de la niñez o de la belleza. Estas palabras que estoy usando justamente los incomodan porque en general asociamos la historia a los estudios políticos, económicos, culturales, que transforman algo más ponderado, algo más basal
de la sociedad. Por ahí vamos rondando la palabra. En general, se suele decir que si bien todo lo que ocurre compone la materia de la historia, el objeto de la historia acude a ubicar, a seleccionar y vincular los hechos relevantes, los sucesos relevantes, las concatenaciones relevantes que dan como resultado las características generales de una sociedad, la estructura de una sociedad. Pero evidentemente no solo eso, con lo cual dejo pendiente esta idea, esto del todo y de los hechos relevantes. Uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los hechos relevantes entonces? Uno diría, la sobrevivencia de las sociedades, la capacidad para sobrevivir, ha dado como resultado organizaciones elementales, sin las cuales el hombre no podría desarrollarse. Entonces, bueno, ahí está claro que, como dijimos en las primeras clases, y seguimos, ¿se acuerdan?, las ciencias sociales, es decir, bueno, un hombre en un espacio determinado, en este caso espacio querrá decir territorio con recursos, con cubierta vegetal y con lo que las fuerzas naturales dotan a esa sociedad para su desarrollo, es decir, agua, fuerza del viento, fuerza del torrente hídrico o de los torrentes hídricos, costas, corrientes marinas, el propio mar, en fin, la flora, la fauna, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, eso es el espacio, pero el espacio es una materialidad territorial que se une al hombre en tanto especie, una especie más, el sapiens. Muy bien. Pero recuerden, ahí tenemos entonces la coordenada, historia, la temporalidad, geografía, la espacialidad. Entonces la geografía nos brinda, desde el punto de vista de ese entramado dialéctico, digamos, de la oposición y a la vez la síntesis de esa oposición, eso quiere decir dialéctico, nuevas realidades, ¿no? Entonces, a ese elemento básico, coordenada, espacio-tiempo, se le suman lo que dijimos de las primeras clases, ¿no? Es decir, el desarrollo de actividades de las más predatorias, la caza, la pesca, la recolección, a las más organizadas desde el punto de vista de la creación de riqueza, la producción de riqueza, la reproducción social, es decir, organización de la sociedad en núcleos parentales, no parentales, con un nivel de herencia donde se le suman no solamente los caracteres morfológicos, antropométricos, sino que se le suman caracteres de tipo cultural. Un tipo de salud, un tipo de amor, un tipo de familia, un tipo de inhumación, un tipo de despedida a los muertos, un tipo de culto, de rito, de creencia. Entonces, ese tipo ya de enhebración que acabo de hacer va de la sobrevivencia a unida a un marco simbólico desde el cual se da la sobrevivencia. No es que comemos raíces y matamos un bisonte y lo hacemos de manera espacialmente transparente, convivimos con el medio. No, oponemos, mediamos al medio una representación simbólica del medio, donde hay creencias. El medio es poderoso, es la lluvia, es el sol, es el trueno, es los movimientos que no reconozco, es el fuego. Hasta que lo domino son dioses, son deidades, y a partir de esas deidades se incorpora un marco simbólico ritual. Entonces, ni consumimos ni producimos desde un marco puramente económico. Acudimos a la inserción del espacio en nuestra vida social cuando producimos esa vida social, transformando ese espacio, pero la mediación es cultural, porque a la vez que históricos y a la vez que económicos, somos culturales. Creamos una nueva forma de ser a la vez que nos creamos como especie.
Si el hombre, el sapien, es distinto es porque se transformó a sí mismo a partir de su necesidad, creando ¿qué? Cultura. ¿Qué es la cultura? Una forma de producir, una forma de consumir lo producido, un ritual que antecede a la fabricación de herramientas, a la introducción de las nuevas generaciones en ese proceso de producción de las herramientas o de la difusión y de la propalación de ese conocimiento a las nuevas generaciones, rituales de iniciación de familias o de casa, etcétera, etcétera. Si vamos de ahí a lo más complejo, es decir, los cultivos, etcétera, etcétera, bueno, la línea nos lleva a lo político, ¿recuerdan? Entonces ahí tenemos que esa materialidad histórica, lo que ocurrió desde siempre, va desde el espacio apropiado, la cultura creada, lo producido, la administración, la distribución, el consumo, el ahorro, pero desde un formato de jerarquías, de poder. No todos los hombres eran iguales. Cuando digo hombres y mujeres, ¿no? Y la mujer jugaba un rol particular, subyacente, es decir, para incorporar un poco el género acá en esto que estoy diciendo, eh, antes que los hombres cazaron mujeres. Es decir, antes que convirtieran en objetos a sus propios congéneres masculinos, lo que hicieron fue dominar a los opositores, a los contradictores, a los clanes opuestos desde los vientres. Entonces, las oposiciones entre las primeras formas de poder clánicas, ¿no? Las hordas y los primeros clanes que se transformaron después en tribus, en fratrias, en jefaturas, también tenían poder a su interior. Pero empezamos a hablar de política cuando hay un desarrollo más o menos visible para el investigador. ¿Qué quiero decir visible? Cuando hay una designación de lo político, es decir, cuando podemos recuperar por qué la jerarquía. Había un cetro, había un símbolo de mando, había algún formato social que distinguía al que mandaba y a los que rodeaban al que mandaban y les daba alguna prelación en el consumo, en el ahorro, en fin. Lo conectaban con los dioses, con las deidades, cumplía una función propiciatoria, sacrificial, evidentemente. Era jefe porque era un poco el medium, o era jefe porque era el líder de la casa, o era jefe porque era el líder en la defensa de la horda, del grupo. Eso es el poder. Enseñaba, protegía, organizaba, transmitía, mediaba con los conocimientos supra organización, supraorden. Bien, esto después se transforma en la ley, se transforma en el Estado, se transforma en los sistemas de gobierno, se transforma en la superestructura político-jurídica, institucional, diplomática, bélica del mundo desde el origen y desarrollo de la civilización. Esto que estoy diciendo desde el reverso del esquema que hicimos para ciencias sociales, es la materia de la historia. Todo esto que dije es la materia de la historia, pero es materia de la historia junto, todo imbricado, y ahí lo que empieza a pasar es que se nos complica la materia de la historia. Se nos complica porque desde el punto de vista de esa todología, de esto que acabo de decir, y no quiero complicarla más, porque podríamos agregar el conflicto y el orden al interior de las instituciones. Entonces yo les podría empezar a hablar de cuál era el carácter religioso, o artístico, o étnico, o lingüístico. No, dejémoslo acá. Con esto solo nos alcanza para ver lo problemático de esa materia de la historia. Acá podemos decir algo. En el momento en el cual, cuando digo momento, en la etapa en donde la humanidad no tenía el propósito de dejar clara su existencia, es decir, no había una intención del grupo de dejarle a la posteridad la señal de aquí estuve, fuimos nosotros, y nosotros somos tales. Esas inscripciones serían como el origen
el origen de una crónica, cuando la crónica institucional siempre lo que hace es justificar al poder. Es decir, nosotros estamos acá porque somos importantes, porque Dios nos eligió, pusimos la piedra basal de no sé qué formato, y entonces un gran hombre vino y nos enseñó, o era hijo de un dios, etc. Esa forma mítica a la vez, digamos, incluye una forma de relato que tiene el formato de crónica. Normalmente cuando comienzan las crónicas, las primeras inscripciones y las primeras rúbricas y los primeros registros de una sociedad, es porque, bueno, están en posesión de algún, no siempre, no, están en posesión de algún formato de representación. A veces son pictóricas, pero finalmente cuando nosotros las consideramos como tales, tienen una lengua escrita o un formato de código lingüístico. O digámoslo así, de escritura. De escritura. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay escritura? Bien, acá hay un problema que yo lo voy a dejar para otras clases, ¿no? Acá un pie de página. La parte de Pierre Vilar que habla del conocimiento, es decir, cómo vamos a estudiar a los que hicieron avanzar a la historia como conocimiento, por ahora la vamos a dejar ahí, para no complicar demasiado. Yo quiero avanzar con la idea de que en el momento que no había escritura, la historia está en diálogo con otras disciplinas. La historia no es historia, es otra disciplina. Es arqueología. El arqueólogo es el que, logos, estudia los objetos humanos viejos, antiguos. Eso quiere decir arqueo. Pero esos objetos no hablan per se, porque lo que recuperamos son cacharros, tintura de algún cuerpo, cuentas de conchas marinas que estaban en un collar, un diente con una incrustación, una punta de flecha, que sabemos que fue operada por un hombre, que fue construida por un hombre. Es decir, todos esos objetos pertenecieron a un grupo. Entonces ahí entra el etnólogo, que sería el que estudia al pueblo. Etno, pueblo, logo, estudio. Ahora, la etnología es la antropología, digamos, ¿no? Es una rama de la antropología, o es el principal análisis de la antropología cultural. Y la arqueología es una disciplina que tiene métodos distintos al de la historia. La arqueología sería la anticipación histórica. No podemos dejar de saber lo que estudian los arqueólogos, pero lo que hacen los arqueólogos y lo que hacen los etnólogos, los antropólogos culturales, nos excede. El Sapiens, desde su constitución como tal y su camino de desarrollo hasta el logro de la escritura, del desarrollo de civilizaciones, construyó una historia que en los testimonios nos excede. Por lo tanto, por lo general hablamos de prehistoria y de historia. La prehistoria, ese largo periodo, larguísimo, es el 90% del periodo, 95% del periodo de los sapiens en la corteza terrestre como sapiens, le pertenece a este estudio, a la arqueología, a la etnología y a otras disciplinas más que no les menciono ahora para asumirlas en algún otro video. ¿Qué hacen? Recuperan testimonios, restos, fósiles y tratan de conectarlos a una reconstrucción mínima. Aquí hubo grupos de hombres. ¿Cómo vivían? ¿A qué se enfrentaban? Tienen que pedirle auxilio a un paleoclimatólogo, un paleobotánico, un paleontólogo. Paleontólogo, animales extintos. Paleobotánicos, plantas extintas. Paleoclimatólogo, clima de una época en donde vivió esos grupos, donde vivieron esos grupos. Hace decenas de miles de años, cientos de miles de años, millones de años. Finalmente,
se nos escapa porque la glaciología, la meteorología, la geomorfología, disciplinas que estudian la Tierra, disciplinas que estudian la atmósfera de la Tierra, disciplinas que estudian cómo se comportó el planeta, si se congeló. Bueno, la glaciología estuvo en contacto con la vida de los hombres, pero no se excede. El análisis de los restos son análisis que se llevan a cabo en laboratorios y que ahí, digamos, acuden especialistas más expertos que los propios arqueólogos, a los que los arqueólogos, disculpen, les llevan este material para que hagan un análisis. Entonces, el suelo y la constitución del suelo y los minerales que tiene ese suelo, en qué proporción, y la distancia de la superficie a la cual excavando se halló ese resto, en qué parte de la estructura geomorfológica se halló ese resto, etcétera, etcétera. Muy bien. Prehistoria. Historia. Entonces ahí tenemos otra complicación. El todo de los hombres en el pasado, de las sociedades en el tiempo, es muy vasto. Ya lo dividimos en prehistoria y en historia. Después vamos a hablar que entre la historia y la prehistoria, algunos hablan, algunos especialistas, ¿no?, de la protohistoria, pero algunos pueblos tienen protohistoria, cuando otros pueblos que tienen escritura hablan de ellos, pero en general decimos que historia es la disciplina en donde, además de existir todos los restos que mencioné, existe fundamentalmente documentación. Aparece un colectivo que dice, nosotros estuvimos acá. Muy bien. Haga un punto aparte. Vamos a acudir a otro análisis para el cual ustedes tienen algún material que yo les di, un esquemita, que lo podemos llamar periodización. Imposible estudiar historia sin establecer periodos. Imposible, pero profesor, la fecha me cuesta. Estudio otra disciplina. Está peleado con el tiempo. Estudio otra disciplina. No puede estudiarse historia sin ir. Es como si yo les dijera a ustedes, ¿ustedes qué son, del siglo XXIII o del siglo XVII? No, yo soy profesor del siglo XX, nací en el siglo XX, nací en el siglo XXI. No lo digan porque es de maleducado ser tan joven. Pero digo, las cosas ocurrieron en el tiempo, ¿entienden? Bueno, entonces, necesariamente los hechos históricos ocurren en un momento determinado y en ese momento determinado es fundamental. Periodización, etapas, periodos. Muy bien. Les di un esquema que lo tienen ahí en Classroom, donde por lo general hay una periodización muy clásica, que yo les voy a repetir rápido porque ustedes la conocen, que es esta de la prehistoria y la historia. La prehistoria, por lo general, asume un formato de un largo periodo que es llamado paleolítico. Lítico quiere decir piedra, paleo en este caso sería muy antiguo. Paleo. Ahora, ese paleolítico a su vez se divide en un arqueolítico, les llaman algunos, mesolítico y miolítico. Es decir, a su vez ese paleolítico se dividió en tres etapas, ¿no? Yo les dije arqueolítico, también se la llama protolítico. La palabra proto, arqueo, paleo significan lo mismo, pero las ordenamos de manera tal. Bueno, el protolítico es el periodo de las hachas de mano, ¿no? El meso una etapa intermedia, el mío una etapa donde se estaba saliendo del paleolítico y se iba al neolítico. Piedra nueva sería neolítico. ¿Qué pasaba? Bueno, el hombre ahí tecnológicamente cambió. ¿Por qué cambió? No es el tema de hoy, pero cambió porque hubo una transformación furibunda de la corteza terrestre, la temperatura, las especies, en fin. Muy bien. Desde el neolítico en adelante se dan las condiciones para el desarrollo de lo que van a ser las civilizaciones.
Civilización es civi de civitas. ¿Que viene de dónde viene civitas? De ciudad. Así que la civilización está emparentada con un sistema de vida organizado, ultra organizado, sofisticado, que obviamente era nuevo con respecto a las culturas que vivían en un formato aldeano o nómade. Uso a propósito la palabra nómade. Bueno, la civilización encontró el sedentarismo, encontró una apropiación de un espacio, configurando en ese espacio una forma determinada de construcción geohistórica, ¿m? O antropoespacial, como ustedes quieran. Muy bien, y obviamente política económica, ¿no? Esta historia, entonces, para todos nosotros cobró un origen en todo el planeta, no, en algunos lugares del planeta, al mismo tiempo, no, en distintos momentos, pero el origen de las civilizaciones remonta, por lo general, al cuarto milenio, al quinto milenio antes de Cristo. ¿Cómo antes de Cristo? Bueno, en general solemos hablar de antes de Cristo o hablamos desde nuestro presente, de acuerdo a cómo lo consideremos. El antes de Cristo viene de un monje que encontró la forma de situar en tiempo, sincronizar en tiempo lo que había ocurrido en el lejano oriente, en el mundo musulmán y en el mundo medieval, el venerable Veda. Bueno, este hombre generó lo que sería una primer cronología comparada y encontró a Cristo como el momento para retrotraerse en el tiempo y para contar a partir de esa era cristiana. En muchos textos, en la mayoría todavía seguimos encontrando el antes o después de Cristo. Entonces, si fue 4000 o 4500 años antes de Cristo y le sumamos otros 2000, ¿no? 2020, estaríamos hace 6000 años aproximadamente. Pongámosle ese 7000, nacen las primeras configuraciones urbanas. Estas que dan como resultado la Edad Antigua. Ahí comienza la Edad Antigua. Historia, Edad Antigua. Esa Edad Antigua, configurada desde un eje occidental, no se tuvo en cuenta nunca, desde los estudios históricos que yo estoy refiriendo ahora, superponer lo ocurrido en áreas muy tempranas y a la vez de gran desarrollo simbólico, filosófico, como eran la India y la China, con sus regiones periféricas, pero ahí hubo grandes desarrollos. El desarrollo en América fue un poco posterior, bastante posterior, 2000 años